un tema simple. Voy a tratar de hacerlo brevemente, porque es un tema muy extenso. Por lo menos de hacer una introducción, porque prácticamente lo que vamos a comenzar a hablar es de la doctrina de la iglesia primitiva. ¿Cómo debería de moverse hoy realmente el pueblo de Dios en este mundo? Me siento observado. Muy bien, les tengo unas preguntas. David. A esas preguntas que se hacen. Ya que la no ve. David, ¿qué entiende usted por la palabra ministerio? Ministerio. Ministerio yo creo que son como los, por decirlo así, como los trabajos, como las especialidades en las que Dios nos educa, nos desarrolla espiritualmente para obrar en su obra aquí en la tierra. Para mí. ¿Cómo se llama? Allá. ¿Qué cree usted que es ministerio? Ni idea. Misterio no. Génesis, usted que está leyendo tanto. ¿Qué es un ministerio para usted? Yo creo que un ministerio es como lo que Dios nos da como para que seamos nosotros, ¿me entiendes? Como lo que nosotros vamos a hacer para servirle a Dios. Lo mismo que ahí dijo, digamos, pero un poco más allá. Allá. Más bien, Ah. yo sé que usted está estudiando eso en clase tarde. Ahorita me paro. ¿Qué es un ministerio en Cristo Jesús para usted? Un ministerio en Cristo Jesús. Siento que es como. Ay, no. Ay, no sé. Es que eso es un Cristo Jesús. Ok, chiquillos, cuando nosotros hablamos de un ministerio, según la palabra de Dios, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Qué dice la Biblia de los ministerios? No sé. Dice que usted habla como usted sabe. No sé, pero puedo batear. Ok, Matiana. Bueno, Bueno, ese es el micrófono, sí. Bueno, yo opino. Yo opino que ministerios puede ser como en cualquier ámbito. Pero cuando usted se refiere a ministerios de Cristo, Jesús y Cristo, es como lo que Dios nos manda a hacer, no lo que queremos hacer. Porque yo puedo decir que voy a trabajar en un ministerio porque me gusta, pero tal vez no es lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, sí siento que es importante conocer cuál es mi ministerio, qué es lo que Dios me mandó a hacer, tenerlo claro, para no guiarme como por lo que me gustaría hacer, tal vez. Muy bien, ahora sí, ¿tiene la pregunta? Ah, bueno, sí, ok. Es que, digamos, yo tengo una confusión. Tómame el micrófono. Yo tengo una confusión. Bueno, y yo digo que un ministerio en Cristo es algo que Dios nos da para edificar su pueblo, digamos. Para algo así. Santos. A ver. Bueno, pero Siento que es algo que Dios le da a uno para cumplir un propósito en la tierra. Pero es para, no sé, ayudar a más personas a que vayan, bueno, lleguen a Dios por así decirlo. ¿Qué? ¿Qué entiende usted por ministerio? no, mejor no. No, sí. Ni idea. ¿Usted va a hacer? Ya se me fue la idea. Ah, Cristo. Ajá, ¿usted quería? A mí eso sí no sé. No sabe. Ok, muy bien, no importa. A eso venimos hoy. Carlitos, usted. Nada más tener cuidado de no confundir lo que es un don con un ministerio. Son dos cosas que por tal vez los nombres que se utilizan tienden a confundirnos entre lo que es un don del Espíritu Santo en nosotros y un ministerio que nos ha dado el Señor. Entonces, me parece que la palabra nos habla de 5 ministerios, pero hoy en día en las iglesias escuchamos de más ministerios, ¿verdad? Pero eso es un tema bastante interesante. Esa es la palabra, ahora lo vamos a establecer. En síntesis, digamos, lo que veo, lo que recojo de todos y lo poco que he aprendido,
voy a ponerlo en palabras ticas, es decir, voy a parafrasear lo que se me viene en el corazón en este momento. En un gobierno existe un presidente y existen ministros. Cada ministro cumple una función para que el gobierno pueda desarrollar su labor, ¿verdad? Hay un ministro de planificación, un ministro de obras públicas, un ministro de educación, un ministro de salud. En el reino de los cielos, nosotros también tenemos un rey, un presidente, un señor, que es el Señor Jesucristo. Y él asigna a su gente de confianza como ministros dentro de su iglesia o dentro de las iglesias para poder realizar la obra que él necesita que hagamos como gobierno local, como gobierno nacional, como, ¿verdad? Tratando de hacer un símil con lo que es, con lo del hombre, con lo del reino de los cielos. Entonces, un ministerio es un trabajo dentro de una organización religiosa que el Señor nos da para edificar su reino en la tierra. Creo. Ahora sí, Maciel, ayúdame con Gálatas 4. Busquen revisiones de favor. Ok, ¿cuántos años tienen muchos aquí? Todos nacimos y hemos declarado la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Todos somos de algún tipo de... venimos del catolicismo, pero decimos que creemos en Dios, o somos evangélicos desde hace muchos años y creemos en Dios. Ahora sí, ustedes... Mario, ¿cuántos años estuvo usted en una congregación? De la última vez, no sé, 8 o 10 años. Ok. ¿Y cuál es? Entonces, muy bien. Vamos a tratar de sentar el tema. ¿Cuál es su ministerio? ¿Mi ministerio? No, yo no... ¿No lo saben? No lo saben. No tengo, no. Vean qué difícil, chiquillos. ¿Cómo nosotros nos encontramos hace años leyendo la palabra de Dios y no podemos saber cuál es nuestro ministerio? Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, es lo que está hablando de doctrina pura. Eso es como, ¿qué le puedo decir? Como el Levítico de la iglesia. Las cartas de Pablo para nosotros. Es el Levítico para los judíos. Y nosotros no conocemos. Si ustedes se ponen a ver, a escudriñar la palabra de Dios, cuando Pablo se comienza a hablar de los ministerios, él está hablando a personas convertidas en Cristo Jesús, que habían sido gentiles y que después vienen a los pies de Cristo. Y si ustedes se ponen a ver en la iglesia primitiva, en esos primeros 4 capítulos, Pablo le habla a gente que ya tiene dones espirituales. ¿Por qué? Porque lo primero que hacía la iglesia primitiva, cuando formaban una congregación, hablemoslo así, era identificar los ministerios. Entonces, quiere decir que nuestra fe en Cristo hoy en día anda dando palos. Porque si usted llega a la mayoría, y no estoy hablando de religión, ustedes saben que aquí no se habla de religión, estoy hablando de doctrina, y de una doctrina sana que nos tiene que traer salvación en nuestras vidas. ¿Cómo va a ser posible que yo me encuentre 8 años en una congregación y yo no sepa cuál es mi llamado? ¿Qué quiere decir? Que estamos en una estructura donde solamente hay un pastor y que el pastor cree que él es profeta, que él es evangelista, Apóstol, maestro, pastor y maestro, y todo lo tiene que ejecutar él. Y no es así. Inclusive ahora vamos a estudiar que una congregación, porque estoy hablando de congregaciones, y nosotros no somos una religión, pero aquí venimos a hacer lo que la palabra nos establece. Aquí venimos a cumplir el llamado de Cristo. Ahora sí, lea. ¿Cuál dijo? Efesios 4:2. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice, y a otros maestros, lea bien. Sí, a otros, que no dicen los mismos. Pastores y maestros. Pastores y maestros. Ok. Según esa palabra, él establece 4 ministerios. A uno los constituyó, ¿quién? Él mismo. Los pastores era parte de los maestros, o sea, los pastores son los mismos maestros. El pastor y el maestro son lo mismo. Lo mismo. Un pastor no puede dejar de ser maestro y un maestro no puede dejar de ser pastor, porque el pastor tiene que enseñar a la congregación. Entonces, léanlo otra vez. Díganme cómo es. Dice, Jesús lo constituyó a usted y a mí. Aquel que diga, él está diciendo ahí, aquel que diga que no tiene un ministerio,
déjeme decirle que el diablo le está mintiendo. Porque cuando la palabra de Dios dice, recuerde que él está hablando ahí de gente convertida. Usted se ha convertido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. sí, pero entonces, ¿dónde Jesús. estamos confundiendo? A usted lo está llamando como persona. Ajá. A todos, usted es nacido de nuevo. Ah, ¿sí? Cuando Sí. me bauticé, entonces fui nacida de nuevo. Yo solo nací una vez. Entonces, si la palabra de Dios no miente, es que yo he escuchado mucha gente que dice, yo no tengo ningún ministerio, yo no tengo ningún don, que son dos cosas diferentes. Y yo digo, eso es mentira del diablo. Porque cuando la palabra de Dios se establece ahí, recuerden que Pablo, esa es la doctrina sana para una iglesia que nacía, la iglesia de Cristo Jesús. Y entonces, todos estamos llamados a ejercer. Ahora sí, Él mismo nos constituyó a unos Profetas, apóstoles. Esta es, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. pastores y maestros. Está hablando de 4. Y no importa si son 5. No importa si son 5. Eso no nos va a salvar. Nada más estamos haciendo una distinción de cómo lo dice ahí. Después vamos a leer más donde viene. ¿Sí? Brandon, ¿qué es, o en qué se desarrolla un apóstol? Ya vamos a ver eso. Porque ahí vamos Sí, a que es explicar. importante ver cada uno. Ahí vamos a desglosar cada uno de los misterios. ¿Por qué? Ajá. También quería saber eso, porque uno no sabe cómo. O sea, yo conozco mis dones y mis talentos, pero no mi ministerio. ¿Me entiendes? Ok, Entonces, y es lo que ya vamos a viéndolo tratar. desde aquí. O sea, yo sé lo que Dios me ha dado, lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Pero no sé. ¿Qué es lo que nosotros queremos aquí? Quitar las vendas que el enemigo tiene puestas. Porque aquí la gente no va a venir a jugar de inservible. Aquí nosotros no estamos jugando de iglesita. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y necesitamos tener una verdadera acción. Y cuando usted llega a una congregación, se lo digo porque me pasó, y se lleva 8 años esperando que Dios lo utilice, porque a usted el pastor le dice, suave, suave. En cualquier momento Dios a usted le va a dar la revelación. Y usted se queda esperando toda su vida que Dios le dé la revelación. Así yo tengo un ministerio, el ministerio mío es con los hombres. Eso no es un ministerio. Eso es un servicio que usted le da a una persona. Así es. Pero eso no es un ministerio. Ahí me está diciendo, unos constituyó maestros, otros profetas. No, pastores y maestros, profetas, evangelistas Y apóstoles. y apóstoles. Esos son los ministerios que nosotros tenemos que anhelar y en los que nosotros nos tenemos que mover. Y se me viene a la mente algo que está muy claro. Usted está diciendo, tenemos un propósito, todos, absolutamente todos, dentro de esos 4 ministerios o 5 ministerios. ¿Y cuál es ese propósito? El La gran- perfeccionamiento de los santos. Por eso, pero el de todos, que ayer lo veíamos, el mismo que tenemos todos, es la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. No podemos ir a hacer discípulos al mundo si no tenemos alguno de estos ministerios. Ahora, hay una cosa, ningún ministerio es independiente uno del otro. Así es, ¿Ok? así es. Ahora vamos a estudiar un poco lo que son los ministerios, pero sí lo que yo quiero sentarles a ustedes en el presente es que todos tenemos un llamado ministerial y que el que es profeta también se puede mover bajo el ministerio de la maestría o del pastorado. Pablo tenía varios ministerios. Ajá. Otra pregunta. Yo sé que los dones y los ministerios son cosas totalmente diferentes, pero de cierta manera van de la mano. Van de la mano. Ok, vamos a ver una cosa. Vamos a tratar de explicar un poquito lo que es un ministerio. ¿Qué sucede? Que si usted se monta en un chapulín a manejar el chapulín, usted se hace el chapulín. ¿O qué es simplemente que lo opera? Usted es el operador del chapulín. Pero cuando usted se baja del chapulín, usted deja de ser parte del chapulín. ¿Y es quién? David. Ok, cuando usted se sube a un avión y lo maneja, usted no es un avión. Usted va sobre el avión. Pero cuando usted se baja del avión, el avión es avión y usted es usted. Y cuando usted se sube en un ministerio, por ejemplo el pastoral, usted se convierte en el ministerio. ¿Y qué pasa si Dios viene y dice,
que ya usted no va a ser más pastor. Lo baja de ahí, entonces ¿quién quiere hacer usted? Por eso es que hay mucha gente que se sube a un ministerio, se linda ese ministerio y cree que es la esencia del ministerio y se endiosan. Y cuando Dios viene y los quita de ahí, porque Dios puede decir en cualquier momento que usted ya no va a ir más en ese ministerio, y entonces se bajan de ahí y ya no saben quiénes son. ¿Por qué? Porque resulta que si se baja del pastoral, simple y sencillamente, ¿quién soy yo? Digamos que yo era pastor, ¿verdad? Volvemos a que yo era pastor. Y yo me subo en el ministerio pastoral, pero yo no entiendo que yo simplemente estoy fungiendo un cargo. Un ministerio es un cargo que se le da, un cargo santo, No, que se le da a una persona, y resulta usted que viene Dios y me dice, ya usted no va a estar más fungiendo en un ministerio pastoral. Y Dios mío, y me voy yo a ese ministerio y ahí, ¿y qué quedó? ¿Quién soy? Si yo tengo una verdadera identidad como hijo de Dios, yo tengo que creer que yo soy realmente hijo de Dios, salvado por la sangre de Cristo, y que simplemente el ministerio pastoral fue un cargo que Dios me delegó un tiempo, porque cuando Dios me quite de ahí, yo voy a seguir siendo un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy el ministerio es el ministerio, y yo soy otra cosa totalmente aparte. Ajá. Vea, es que entonces, según lo que usted está diciendo, yo sé que los dones y los talentos que Dios nos da no los quita, ¿verdad? Él me da un don y ese don va a ser mío por siempre, lo use o no lo use, ¿verdad? Pero entonces un ministerio Dios lo da y lo puede quitar. Sí, claro que sí. Así es. Ahora sí, esa es una gran diferencia de los dones y los ministerios. Los ministerios operan por un tiempo en su vida. Los dones son irremovibles. Ajá, sí. Ajá, sí, por la esposa y... Que uno lo ha visto en una iglesia, digamos. Están, digamos, en el ministerio de alabanza, por ponerle un ejemplo, y ahí están los bendectados, ¿verdad? Y aquello que Dios y Dios, en el momento en que el pastor se vino y lo sacó del ministerio de alabanza, no volvieron a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso que dice Ronald, digamos, de que la gente, o sea, yo sigo siendo cristiano, yo sigo siendo servidor de Dios, no tengo que irme de la iglesia, uno lo ha visto mucho tiempo, el tiempo que nosotros estuvimos en la iglesia, uno veía esto así, o sea, te quito el ministerio y no vuelvo. O sea, estaba por un nombre que tenía ahí. Nada más. Nombre, porque eso no es ministerio. Eso no es un Eso ministerio. es una cosa que la gente tiene que educar, que cree que yo estaba en el ministerio de alabanza. Eso no es un Sí, ministerio. digamos, era por poner. No, yo lo entiendo. Pero eso es yo decía que yo era del ministerio de alabanza. ¿Por qué? Por equivocación. Por falta de conocimiento. Ah, Y si uno siempre creyó que eso era un ministerio. no son ministerios. Sí. Ahí estamos viendo los ministerios, ¿cuáles son? Y en ese momento que uno está, que está ya puesto en un ministerio y lo baja, sea Dios o sea hasta el mismo pastor que está pagado. Si usted lo va a bajar un pastor, es porque no soy mamá de Dios todavía. El único que pone es Dios. Dios mío, no me gusta hablar de religión. Pero es que no. Todos sabemos que hay gente que está puesta por hombres. Ahí vamos. Por argolla. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos vacíos? ¿Por qué hay tantos vacíos en la congregación? Ahora cuando veamos los ministerios, ¿ustedes saben cuál es el ministerio encargado de nombrar más ministerios en nuestra congregación? Dios. El profeta. El profeta. ¿Y cuántos profetas? Y tiene que haber varios, no solo uno, para que los 8 profetas pesen la palabra de revelación que está dando ese 8 profeta. Entonces, Dios mío santo, las congregaciones dicen que la palabra viene única y exclusivamente al siervo. ¿Quién es el siervo? El pastor. ¿Y si ese pastor no es profeta? ¿Y entonces cómo se está moviendo esa congregación? Si no tiene una iglesia, sin un profeta, es una iglesia que camina ciega. Y la mayoría de las iglesias están sin Ahora sí, ¿dónde están los profetas? Así es, porque no se promueven los ministerios ni los dones dentro de las congregaciones. Pero eso es un sesgo doctrinal enorme en la iglesia actual, y por eso la iglesia actual está sufriendo como está sufriendo hoy, donde vemos prosperidad, donde vemos gente que dice que es Cristo resucitado y otros que dicen que Cristo no vino y que ahora son ellos. O sea, tantas, perdón por la palabra que voy a utilizar, tantas tonteras por falta de doctrina. Eso es falta de doctrina. Pero más y primero y después ya se me olvidó. Bueno, entonces yo primero. Usted dijo que ¿verdad? En ese caso, que si el pastor no era profeta, entonces eso quiere decir que Dios nos puede dar varios ministerios, no solo
solo uno. Ningún ministerio es independiente uno del otro. Casi siempre vamos a pegar dos o tres. Pablo los tenía técnicamente todos. Cristo tenía todos los ministerios y todos los dones, ¿verdad? Cristo era de Y más, y más, y más. O sea, Ajá. 6 por 6. Sí, sí. Un ejemplo, vamos, yo soy una iglesia, yo soy ministro, estoy ministrando, estoy trabajando en el ministerio de alabanza, decirlo así. Y por algo, alguna razón Dios movió las cosas y ya lo sacaron del ministerio de alabanza. Y yo, como estaban comentando aquí, yo me deprimí y me fui. Entonces, en este caso, ese ministerio, ¿qué me estaba llenando? ¿Mi espíritu o mi carne? ¿Su carne? Ajá. ¿Por qué? Porque primero que nada, volvemos a lo mismo. El ministerio de alabanza no es un ministerio. A usted le están poniendo llamados humanos. Cuando los pastores vienen y llaman a las personas humanamente, esa gente no dura más de un año en un ministerio. Y a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los pastores tienen que aceptar que simple y sencillamente el que llama es el Espíritu Santo. Y ahí lo está estableciendo. Si no hay profetas para que levanten personas, dice que el que reafirma los ministerios en la congregación es el profeta. Okay. Vamos a estudiar un poquito, este tema es largo, seguro no lo voy a terminar, pero vamos a estudiar un poquito las características de cada ministerio. Para que ustedes más o menos tengan una idea, porque la idea de aquí es que ustedes salgan sabiendo cuál es su ministerio. Ajá, más bien sí, pregúntame. Los ministerios pueden ser, digamos, que, bueno, eso supongo que es conforme al corazón que tenga cada persona. ¿Perdón? Digamos, el ministerio que uno vaya a tener es conforme al corazón que tenga cada persona. Es una parte muy importante. ¿Cómo Dios hace para llamar a cada persona según su ministerio? Vamos a leer 1 Corintios para contestar esa pregunta más bien. 1 Corintios 12, 28 al 31. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 1, ajá, luego profetas, 2, lo tercero, maestros. 3. Están dando 3 órdenes. Vean lo que está dando. Vamos a aprovechar esto para decir: primero, apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué apóstoles? Porque son los. No, Carlitos, dígalo. ¿Por qué apóstoles? Porque generalmente los usa el Señor para establecer las iglesias. El apóstol es el primero. Donde no había nada, viene el Espíritu Santo y envía un apóstol. ¿Quién era el apóstol? En mi caso, Pablo. Porque apóstol quiere decir, viene la palabra apostolos, que quiere decir enviado. Y Pablo era el que venía, había las obras. Ok, hoy en día hay un chisme que dice que el ministerio del apostolado no está vigente. Porque ponen unos requisitos para eso, que son haber sido llamado por Cristo y ser de origen judío. Eso es un tema que nosotros no debemos entrar en discusión, porque digamos que para mí sí está vigente el ministerio del apostolado, pero digamos que el ministerio del apostolado no estuviera vigente. El ministerio del apostolado sigue operando. Es como que esté vigente porque está operando, porque no hay gente que está directamente llamada por el Espíritu, por Cristo, por el Espíritu Santo, sí. Sigue operando. ¿Por qué? Porque se siguen abriendo obras. Hay gente que está yendo a hablar la verdad. El apóstol tiene una característica: él va a sentir la necesidad de que la palabra de Dios se extienda y de que se abran nuevas obras para que la gente tenga un lugar de sana doctrina a donde llegar. Ok, sí, David, siga. Nada más. Ajá. Ustedes vieron la invitación que enviamos esta semana para ampliar lo que Randall dijo, porque dice que un llamado del Señor. Ustedes vieron la invitación que enviamos esta semana, la imagen que enviamos esta semana para la reunión de hoy. No hay casualidades. Segunda de Corintios 3:17. ¿Qué es lo que dice Segunda de Corintios 3:17? A ver si alguien vio la invitación. Le prestó atención a ese detalle. Yo sí la leí. Yo la leí. Alguien que me ayude. Yo la tengo, espero. Ve a ver. Yo sí la leí, pero... Porque ahí es eso. Me está poniendo el Señor que es confirmación de lo que se está diciendo. Ahora lo vamos a profundizar un poquito más, pero eso es nada más de por encima porque quiero llegar a punto. ¿Qué dice? Yo la estoy buscando, es que mi galería dura mucho en la vida.
Está pesadillo, creo, ¿no? Creo que yo la aprendo y la voy a volver. Aquí la tengo. Ajá. 2 Corintios 3:17. Además, es igual. Me quedó un piso mío. Ok, ahí sí es cierto, no lo encuentro, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Ojo a la primera parte, porque el Señor es el Espíritu, y si el Espíritu viene y lo llama a usted, el que lo está llamando es el Señor en persona. Y vamos a ver, yo de nuevo no creo en las casualidades. El Señor me puso en el corazón poner ese versículo en la invitación de hoy, y yo creo que por ahí es donde viene el asunto, por eso lo puso el Señor. Amén. Hay que entender algo. Cuando viene gente y se da cuenta de esto que estamos haciendo aquí y dicen que nosotros no tenemos una cobertura y que cuál autoridad, esa es la respuesta. Es el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que llamó a Pablo? No fue Pedro, fue el mismo Señor. Y esto tiene cobertura del Espíritu Santo por eso. Muy bien, David. Sigue, por favor. Bueno, vamos a ver desde el principio. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, Ahí están los profetas. lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y yo me enamoro. ¿Y por qué entonces se está revolviendo los dones con los ministerios? Que son más raros, ¿verdad? Como que lo tiran a confundir a uno. Pero léame 1 Corintios 12:5. 1 Corintios 12:5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Qué raro. Se equivocó. Esa es. Y hay diversidad, y el 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces léame desde 12, 28 a 31 y siguen adelante. 12, Ok, ajá. 28, en adelante. Sí. Esa es la misma. Sí. Sí, para que lo termine. Entonces sigo el 29 para... Sí. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones mejores. ¿Hay un don superior? No. Sí. ¿Hay uno superior? Vamos a ver, es que es complicado porque todos son necesarios. Todos son necesarios. Pero ahí está separando los dones de los ministerios. Porque si usted sigue leyendo ahí para abajo, usted va a encontrar que dice que es muy edificativo, edificativo para la persona que habla en lenguas. Porque la edificación es personal, mas no está edificando la congregación. Pero la profecía edifica la congregación, no es para edificación personal. Entonces, esos son dones, pero el verdadero ministerio de la profecía, según entiendo, según lo que yo estudié, el ministerio de la profecía es el ministerio más grande que existe. Ahora sí, siga leyendo, David. Escuchen bien, porque lo que viene... Pasaría el 3, entonces. Sí, pasa el chelo. Este es importantísimo. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o cimbalo que retiñe. Cita. Y si tuviese profecía y entendiéndose todos los ministerios y toda ciencia, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladándose a los montes, yo no tengo amor, nada soy. Siga. Y si repartiéndose todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregándose mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Ahora sí, les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver qué entendieron, digo el chiquillo. El más importante es el amor.
¿Qué es el amor entonces? Es un don. El Espíritu Santo. Y es un ministerio. Y es lo que somos. ¿Por qué? Porque Cristo es amor y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por Dios santísimo. El amor. Eso es lo que sucede. Porque hay personas que viene Dios y las utiliza de una forma bárbara. Que usted dice, ¿cómo puede ser posible que Dios derrame tanto en la vida de una persona? Y resulta que comienzan a crecer como la levadura. Y comienzan a crecer. Y comienzan a crecer. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay amor. Porque no hay amor. El amor, un día Carlos hablaba de que la palabra del Señor se escribió de principio a fin, hablando de una sola cosa, de Cristo. Y Cristo es amor. Vean el mayor ejemplo del ministerio de Cristo. Vean el mayor ejemplo del ministerio de Cristo. Cuando los discípulos vienen y dicen, Señor, es tarde y la multitud está con hambre, despidámoslos. Jalen cada quien para su casa, usted hay que comer. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Qué tenemos? Los peces y los panes. Denle de comer a la gente. Porque dice que Cristo sintió misericordia de la multitud que tenía hambre. ¿Y qué hizo? Los alimentó. ¿Por qué? Porque tenía amor. El ministerio de Cristo. ¿Qué más amor que ponerse un cuerpo como el de nosotros, descender, quitarse su deidad y venir y morir por nosotros? ¿Qué más amor que eso? Y entonces, ve cómo la palabra de Dios toda se desenvuelve en amor. Dice que Juan dice, por tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a morir por nosotros en la cruz, que somos pecadores. Amor, ahí está otra vez. La palabra lo dice, había unas viejitas en la luna y yo ahora me acuerdo. Si yo no tengo amor, ahí está diciendo, ¿qué hago yo con profetizar? Si yo no tengo amor, ¿qué hago yo con echar demonios fuera, que es un don? Si yo no tengo amor, el usar demonios no es un ministerio. Nosotros podemos tener los dones más lindos en el Señor, que si no tenemos amor nos vamos a envanecer. Pongámosle nombre, Cachiluna. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nuestra mayor muerte El es el amor de la amor. plata, claro que sí. Ese es el Dios de ese hombre. Ahora sí, ¿por qué Pablo viene y les dice, ok, el don de procurar tener los mejores dones de Pablo? Puramente como que está diciendo, Como que los está. los profetas son mejores. Pero resulta que sucede que después Pablo se viene y dice, vamos a dar a estos bandidos como me los voy a echar a plata. Porque Pablo los está exhortando, esa gente estaba en discusión. Si usted se va a leer, y los invito a que lo lean todo Efesios del 1 en adelante para que ustedes vean, está hablando gente que conversa, como ya lo vimos, pero están teniendo problemas de disensiones. ¿Por qué? Porque unos hablan en lenguas, otros profetizan, y entonces están teniendo choques. Y Pablo dice, eso sí, ¿de qué les aprovecha si no tienen amor? No tienen amor porque estaban contendiendo. Okay, termino la idea y le doy el... Entonces, entendamos que somos un solo cuerpo. Este dedo, dice la palabra, no puede estar separado de la mano. Y si este dedo se duele solo, ¿no? Se duele todo el cuerpo. Si David es parte del cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si David tiene un ministerio, yo no se lo voy a envidiar. Pues yo entiendo que es para el perfeccionamiento. Pablo dice que es para el perfeccionamiento de los santos. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Para eso son los ministerios. Ok, una llave para abrir su ministerio es el amor. Si usted no tiene amor, usted no tiene la llave para abrir el ministerio que Dios tiene, porque Dios conoce su corazón. Esa fue la pregunta que usted me hizo. Si Dios lo haga por el conocimiento de su corazón, Dios usted no la va a poner en sus manos, una cosa que usted no está capacitado para manejar. Yo a usted no le voy a dar un avión, así es, soy su papá y la amo. No le voy a dar un avión, se mata. Y como un Dios le va a llegar a usted a eso. Muchos dicen, Dios no me habla, Dios no me usa. ¿Por qué? Mi ministerio, ¿dónde está? ¿Y el amor? Ok. Si usted no tiene sus ministerios ahora, puede ser por 3 cosas. Número 1, los desconocía. Número 2, le falta amor. Número 3, no es algo. ¿Ok?
Cualquiera de esas cosas pueden estar sucediendo en la vida de una persona que no haya tenido aún su ministerio. Casi yo no creo que muchos es porque no les dicen realmente cuál es el accionar de cada ministerio. Ajá. Bueno, yo soy diciendo así, que Dios usa al que quiere cuando a él se le pegue la gana, sea el mundo o sea metido en una iglesia toda la vida. Ahora que estamos hablando de esto del amor, me llama mucho la atención porque se me viene a la cabeza una canción de una persona secular que es Ricardo Arjona, que él dice en una estrofa de una canción que hermano, ¿qué haces teniendo la vida todo el día? Si lo que está ahí se resume en amor, sal, ve y practícalo. Sí, claro. Y yo creo que también tiene que empezar por el amor hacia uno mismo y creerse que uno es importante y que Dios lo va a usar, independientemente de todas las cosas que hemos hablado, ¿verdad? Que uno a veces uno mismo pone como sus limitaciones en su mente. Y creo que empieza por ahí, por creer que todos somos importantes. Sí, porque es Por creérsela de que somos hijos de Dios, que eso es lo más difícil, porque la gente lo dice, yo soy hijo de Dios, pero creerse un hijo de Dios es cosa seria. Sí, ¿saben qué es? Que es muy fácil decir, bueno, yo tengo amor por Maciel o por Kaylin, o Kaylin la queremos cualquier cantidad en la casa, o Eres por una Genes, hermanita postiza. o qué sé yo, digamos, es muy fácil así. Dios, pues los míos, claro, yo tengo amor. ¿Y los de afuera? Sí, que es que hay gente ¿Verdad? que es dificilita Los de de afuera. Hay gente que es muy difícil, o sea, y gente hasta en las mismas congregaciones que hay veces que dicen, no, Señor, te los llevo o te los envío, ¿verdad? Entonces, hay unos hombres es muy difícil practicar lo nuestro. Ayer le contaba yo a Maciel una historia que me pasó con un pastor. Una vez íbamos en un carro, me pidió que lo llevara a algún lugar y yo lo llevé a hacer un mandado y se acercó un viejito a pedir limosna. Y entonces, donde yo saqué la billetera para darle un billetito de 2,000, el pastor se me quedó viendo así. Entonces ya se fue el viejito y el pastor me dice, yo a esas personas no les doy porque yo no sé si se van a ir a tomar guaro. A mí me llamó mucho la atención, pero yo no le dije nada, pero por dentro dije, bueno, está bien, tal vez él no quiera hacerle un daño que vaya a tomar guaro, pero ¿qué le cuesta preguntarle cuál es la situación de él? ¿Por qué anda pidiendo plata? O comprarle una empanada. Pero más, un pastor, yo lo que hubiera esperado es que le hubiera dicho, hermano, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué está en esa situación? Que lo conozca, que se preocupe por él. Pero no, fue completamente algo como despectivo. Lo hemos visto mucho en películas y en muchas cosas. Llega una persona a una iglesia y porque llega harapienta, no la reciben y no la atienden, ¿verdad? Porque, digamos, a mí me Eso es pasa falta de amor. que yo he llegado a San Ramón y aparece un indigente y yo plata no le doy. Pero un día que estaba yo ahí en la terminal, fui y le compré una empanada. Yo tomé una empanada, si tiene hambre se la come. Y no te siquiera para mí. Bueno, muy bien. Voy a tratar de analizar un poco el tema para aclararles lo que es el accionar y la característica de cada ministerio. No lo voy a terminar, porque no lo voy a terminar. Pero por lo menos lo que me interesa, Parte 1. parte 1, es que ustedes se identifiquen. Porque como les digo, esto no es una cosa mística. La palabra de Dios es clarísima y hay que entenderla. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es nuestro ministerio. Número 1, antes de hablar específicamente, si usted tiene algo que lo apasiona, si usted siente llamado, usted, mira, se murió esta persona y no conoció a Cristo, ¿se habrá salvado o no se habrá salvado? Aquella gente necesita que la atienda. Hay cosas que se encasillan en cada ministerio y eso a usted le puede ayudar para identificar también parte de su ministerio. Bueno, muy bien, dice. Primero que nada, los apóstoles. Ya vimos que el apóstol es el primero, es el enviado que el Espíritu Santo llama. ¿Para qué? Para que le hable a las personas. ¿Cuáles personas? A los inconversos. Y se vuelvan al Señor. Como les dije antes, si ustedes se encuentran con distintas doctrinas, algunos les van a decir que el ministerio del apostolado hoy en día no es vigente. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que necesitan ser judíos, número 1, y que número 2, que tienen que haber sido estrictamente llamados por Cristo. David, pregunta de examen. Por estar hablando de paz. ¿Por qué si Cristo se murió y resucitó y se fue al cielo? Y Pablo
no fue llamado directamente por él, entonces fue Pablo es apóstol. Y romano. ¿Cómo fue? Judío romano. Porque Dios quiso. Pablo es romano, no judío. Judío romano, pero Sí, pero es romano. Ciudadano romano. Y Cristo no le llamó directamente. Era judío. Sí era, pero romano. Entonces, ¿por qué Pablo es apóstol? Él mismo se debe llamar yo, Pablo, apóstol de Cristo. Pero El que no menos fue Cristo, pero fue el Espíritu Santo, no. Bien. Otra estrellita. Ahora sí viene la pregunta para los que dicen que el ministerio del apostolado no está activo. Y no es el Espíritu Santo mismo que está llamando. El que nos llama a nosotros ahorita, porque Apostolado, Cristo sí. no está aquí, Sí. pero es... Entonces, es un cosito. Y Cristo antes de ascender, en Mateo 28, lo último que dice Cristo es, y estaré con ustedes cada uno de sus días hasta el fin del mundo. Cristo está aquí. Y eso es una verdad innegable de la palabra. Cristo está vivo, resucitado y está aquí en espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Él dijo, es necesario que yo me vaya porque voy a enviar al consolador que los convencerá de pecado. Bueno, el Espíritu Santo. Bueno, muy bien, dice. Función del apostolado. Dice, abrir obras. La autoridad del apóstol se la confiere el que lo envió. Hay muchos que dicen en las congregaciones religiosamente, vamos a enviar un apóstol y el pastor impone las manos y oran por el apóstol y lo envían. Eso es religiosidad. Eso se envía por hombres. Es enviar por la carne. Ajá. El apóstol lo envía Cristo. Es un llamado, el ministerio es un llamado que es él el que lo hace, no puede ser un hombre. Dice, bueno, ya ahí no lo va a ver, porque ya realmente se discute si hay apóstoles o no hay apóstoles, ya se lo vimos. Muy bien. Aquí vienen los requisitos. Recordemos que lo importante ¿Cuáles son los requisitos? los requisitos según la gente, eso que estamos hablando, que sea judío. Ah, Sí. pero eso que no va, no puede, no. Sí, no. Ok, y aunque no fuera, como les digo, el ministerio del apostolado se encuentra en operación hoy en día. Para mí sí es. Dice, recordemos que lo importante no es el título, sino la operación del ministerio. Un ejemplo vivo de la operación del ministerio apostólico son los misioneros que van a iniciar obras donde no las hay. Mira, podemos decir que es como Leo. No, la voy a evangelizar. Sí. Yo digo que Carlos es un apóstol. Yo digo que David entonces está, ahí habla. Ese es un evangelista. Ya lo vamos a ver, ese es un evangelista. Es que Leo tiene amor. Ok, Leo entonces, tiene el ministerio del amor. yo creo que Él es puede ahorita ver la canción. los ingredientes con hambre. Entonces yo siento que Leo tiene amor. ¿verdad? Y un don que se llama ayudar, que es un don, no es un ministerio. Donde ayuda. Donde ayuda. Sí, Ok. eso es otra cuestión. Los dones nos ayudan muchas veces a identificar el ministerio, porque caracterizan ciertas cosas. Dice, ministerio número 2, ya vino el apóstol, ya vino Carlos, y comenzó, el Espíritu Santo lo envía, y este hombre comienza a mover puertas para acá y para allá, y a sopoyonear y a orar, y mover cimientos, ¿verdad? Dios es el que le abre las puertas, no es él. Ujú. Dice, número 2, profetas. Dice, predicen y pronostican eventos futuros que se relacionan con el plan de Yahvé. Amén. Número 2, El plan de Yahvé. El plan de Dios. reciben revelación de cosas que el hombre no podría saber. 3, interpretan tendencias históricas y le dicen a la gente a dónde llevan esas tendencias. Y pueden visualizar a dónde van las cosas viendo los patrones. O sea, según los tiempos, la palabra dice que el hombre sabio tiene que saber leer los tiempos. Número 4, característica 4. Tienen la habilidad de hablar a la vida de alguien exactamente la voluntad de Dios. El profeta enseña a la gente el significado de los mandamientos. Lo hacen exponiendo franca y directamente la palabra con el propósito de edificar, construir y hacer madurar el cuerpo de Cristo. Los profetas no son amables y son directos. O sea, tienen a caer pesadillos. Ay, yo me di cuenta de mi Pero ministerio. aquí solo pueden ser hombres, ¿verdad? ¿Ah? Solo pueden ser hombres. Bueno, ese no lo tengo aquí.
Pero según la palabra de Dios, el ministerio profético solo puede ser el ministerio, ¿verdad? Solo puede ser operado por hombres. Pero hay mujeres a las que Dios utiliza en profecía. No como ministerio, como don. Como don. Porque la profecía está el don y está el ministerio. Entonces, dice, de repente puede venir y en una ausencia de un profeta, ok, Dios puede venir y levantar a Lisette en ese momento y utilizarla como un don de profecía para darle palabra a alguien. Pero, ok, después la palabra va a tener que ser pesada por el profeta o por los profetas. O sea, no valemos nada. Entendamos algo. No pelee. Entendamos algo. De todos los ministerios en las congregaciones, tienen que haber paros. No hay exclusividad. Continuamos. Aquí ya llevamos de eso, sí, ya tenemos los dos, sí, a ver. Dice. Oye, vete para buscar los apuntes. Tiene que poner el número 1, 2, Yo lo hice. Yo le voy a decir una cosa, ya tenemos los 3 Número 3. principales. ¿cuál es? El que sigue. Te quedó una duda entre lo que es el don de la profecía y el ministerio de la profecía, ¿verdad? Ok, es que vamos a ver. El ministerio es un cargo dentro de una estructura, dentro de la iglesia, una congregación. Hay dones, que eso no lo hemos visto y probablemente va a ser la otra semana, que vamos a ver los dones. El don es un poder. Voy a tratar de resumirlo así. Es un poder del Espíritu Santo que le es entregado a la persona en el momento de la unción. De la unción es el bautizo en el Espíritu. ¿Quién es el que te bautiza en el Espíritu? El Señor. Es el único que te puede bautizar en el Espíritu. Él trae dones. Por eso también, como decía Randall, cuando ya usted recibió al Señor, usted tiene que empezar a pedirle al Espíritu Santo que le revele cuál es su don, porque a todos nos han dado un don o varios dones para el desarrollo de la iglesia. Y él donde decía Mar, los dones son irrevocables. Entonces, por ejemplo, si a una persona se le da el don de la profecía, que es el poder ver, por ejemplo, una de las características del don de la profecía es poder ver eventos que van a suceder a través de visiones o diferentes medios que utilice el Señor. Ese don es irrevocable, pero ese es el don. El ministerio tiene otras características porque es para el desarrollo de la misma iglesia. El don es ese poder que vas a cargar y el don lo vas a cargar toda tu vida, para bien o para mal, porque hay gente que le huye a los dones. Yo he visto gente, por ejemplo, que tiene don de discernimiento de espíritus y le huye a ese don porque no le gusta lo que ve. O el don de ciencia. Hay una mujer de la que se habla en la palabra de Dios que ella profetizaba que era Ana la pitonisa. Digamos. ¿Qué es el don de ciencia? El don del conocimiento de lo oculto. Pero es que ayer un William me dijo que él tenía el don de ciencia. Entonces por eso yo le pregunto a usted qué es el don de ciencia. Pero él me dijo que era revelación. Es conocer lo oculto. ¿Qué oculto? ¿Los abucos? Dios revela cosas ocultas. Por ejemplo, Maciel, yo a veces estaba orando por una persona y el Espíritu Santo viene y me revela un pecado que tiene esa persona. Pero Y esa persona no puede ser libre hasta que no se le declare ese pecado a él en el oído. ¿Cómo lo hace Dios? Dios a veces utiliza el don de lenguas. Pero yo he venido y le he dicho a la persona, si el don de lenguas es algo, y la persona me entiende lo que yo le estoy diciendo, y ella me lo dice. Entonces Es el Espíritu. de hecho tu persona oye. Porque el que está hablando es el Espíritu. Y le está hablando a tu espíritu. Entonces ahí hay comunicación. Eso es nada más un resumen de la diferencia entre ministerio y don. La otra semana, vamos haciendo el comercial para que no falte la otra semana, vamos a continuar con este hermoso tema y tal vez ya cuando entendamos los dones, te termine de aclarar la duda entre ministerio de profecía y don de profecía. Puede comenzar a escudriñar en nosotros de la semana sobre eso. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Sí. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas y asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, déjalo por ahí. Vuelvo y pregunto. ¿En cuál congregación de la que ustedes han visitado han dicho, allá están los profetas, no el profeta? Allá están los profetas, esos son profetas. Entonces, ¿hacia dónde está caminando el pueblo de Cristo? ¿Hacia dónde está caminando? Muy difícil. De hecho, yo, por la poca experiencia que he tenido en congregaciones, más bien he visto que las personas con dones o ministerios realmente dados por el Señor los hacen a un lado, porque como que le estorban al pastor. Pero vea, sí he visto que en las iglesias llaman a algunos profetas y entonces esos profetas visitan esas iglesias como una vez al año y esa gente es así, ¿verdad? Súper todo y más bien es, ¿verdad? Super cool. Sí, súper cool y entonces en ese momento hacen así como hasta un festín y todo por los profetas, que no sé hasta dónde. Porque no es gente como que está en una iglesia, sino que visita iglesias y no sé con qué fines. Y hasta, y hasta cobran. Cobran, sí, Es que ahí puede entrar a jugar un espíritu de adivinación ¿de qué? contra lo que decía. Bueno, ese es un tema muy interesante, pero vamos a eso es un... Con el don hay que tener mucho Hay cuidado. dos tipos de profetas. Están los profetas de Satanás, que tienen ese espíritu de adivinación, que vienen simplemente y declaran una palabra. Un muchacho, un nicaragüense me contaba que él un día a un hermano de él le declararon una palabra en una congregación, un profeta. Y el profeta le dijo que él se iba a apartar de Dios y que su corazón se iba a volver rebelde. Eso no es una profecía, eso es una maldición. Y ese hombre hoy por hoy está apartado. Y yo le decía, a ese muchacho no le profetizaron, lo maldijeron. Sí. Eso es adivinación. Eso es un don mal utilizado. Ok. Es un don mal utilizado porque incluso un profeta que no, vamos a ver, que no es de Dios puede hablar con Dios. Como el caso lo vimos en una enseñanza semanas atrás de Balaam. Ajá, sí, de verdad. De Balaam. Era un profeta pagano, ¿verdad? De Babilonia era. Que le venía a decir que profetizara. Que maldijera al pueblo de Israel. Ok, ahora está el otro tipo de profeta. Bueno, digamos que he esto. El otro profeta es al que te dice 10 profecías, 10 palabras proféticas, se le cumplen 7 y falla 3. Ese es un profeta que está coqueteando con las cosas del mundo. Entonces Dios lo usa, pero después viene y se mete a la chuleta, se mete a la carne y comienza a dar palabra humana. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese profeta? Orar con él, orar por él y ubicarlo y pedirle al Espíritu Santo que lo traiga a la santidad para que Dios lo siga utilizando. Y está el profeta verdadero, que es el profeta que da palabras únicamente que Dios pone en su corazón y que se le cumplen todas porque vienen de Dios. Ok, entonces viene el Espíritu Santo, manda al apóstol, viene el profeta, reafirma los dones de la congregación y los ministerios. El profeta es encargado de dar palabras de dones y palabras de ministerios, otorgado por Dios. Recuerden que David acaba de leer que el profeta es el que edifica la iglesia. Okay. Es el que tiene la autoridad de parte de Dios. Okay. El evangelista no lo tengo por aquí, se me quedó por ahí en las notas, pero vamos a hacer las características. El evangelista viene cuando ya vino el apóstol y está el profeta. Esos son los dos ministerios primeros para una congregación. Entonces llega el evangelista, conoce la palabra y ese comienza a salir a la ciudad. Ese es Leo. Comienza a salir, tiene amor por el perdido, tiene una astucia increíble. Dios le da un don de palabra. Es como miel la palabra que ese hombre da, porque la gente le sabe, mire muchachos, yo me voy a evangelizar y yo creo que más bien se devuelven. Yo creo que yo espanto. Porque el Señor me pone a mi palabra muy fuerte. ¿Verdad? Y ir a hablar a la calle, yo sé que yo tengo que tener mucho cuidado. Yo cuando hablo con ustedes es porque yo sé que son escogidos. Pero ir a la calle a mí me cuesta. Y no es que no lo puedo hacer y me gusta.
pero yo sé que yo tengo que tener mucho cuidado porque no es lo que el Señor me manda a Sí, hacer. Profeta es como mieloso. Profeta no es el evangelista. Usted ve como leo aquella movilidad y bla, bla, bla. Yo lo voy hablando con los dirigentes en estos días en la foto. Y es que a Leo se le desborda la pasión. El amor. Sí, amor tenemos que tener todos. Sí, pero es que sí se ve un Pero el amor hacia eso, digamos, esa es la característica del evangelista. Veamos a Leo y ahí nos vamos a dar cuenta de que es un evangelista verdaderamente. Y ellos con comida le hablan a la gente, La astucia. eso mismo, eso. ¿Por qué? Porque yo me voy y reparto un plato de comida y le digo, Cristo quiere que te arrepientas. Eso es lo que yo le digo, seguro. Y si este solo viene a darme comida por interés. A ellos no se les sale eso. Entonces, esa es la característica. El evangelista va y habla, ¿ok? ¿Para qué? Ahora vamos a hablar para qué, pero vamos a hablar del cuarto ministerio. ¿Cuántos son? Puede ser cuarto, puede ser cuatro, pueden ser cinco, como lo quieran ver, eso no importa. Simplemente dice que pastor es maestro porque el pastor enseña. Entonces, no puede ser un pastor si no es maestro. Ajá. Y la mayoría de maestros también son pastores, porque atienden no le hablemos a las ovejas, atienden. Bueno, sí, a las ovejas, pero de Dios, no a mis ovejas. Tal vez para entender la diferencia, pastor no es el que se para en el púlpito a hacer una prédica cada domingo. Pastor es el que atiende a las ovejas y las guía por el buen camino de acuerdo a la doctrina que fue establecida en esa iglesia, la sana doctrina que está en la palabra. No sé si me expliqué bien. Fuera una persona que yo le ponga sus 4 ministerios. Sí. Pablo nos tenía. Pero Pablo era profeta. Pero no era que Pablo era casi evangelista. todos, pero casi todos. Pablo era pastor y Pablo era maestro. Él enseñaba. Pablo tenía que todos los ministerios operaban en él. Ahora, cuando dice también que anhelemos los mejores ministerios, ok, les voy a poner un caso. Resulta que viene, no va a decir nadie para no traer a nadie. Viene una persona que se quiebra un pie o se corta un pie. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene poder para hacer lo que Él quiera realmente. Ok, resulta que yo tengo el don de profecía. ¿Y qué hago yo con el don de profecía? ¿Qué es lo que necesita esa persona? Sanación. Entonces, sanidad. Y entonces yo le voy a decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué le voy a profetizar? Entonces, ¿quién es el sencillo? Espíritu Santo, necesito que me ayudes. Yo necesito el don en este momento de sanidad. Y ok, si Él me lo da y me manda, yo puedo ir a orar por esa persona, aunque no sea muy fuerte, porque todos tenemos igual puntos más fuertes en el Señor. Yo voy y oro por esa persona si el Espíritu Santo me lo pone. Cuando dice que anhelemos los mejores dones, es en ese momento cuando nosotros realmente lo vamos a necesitar. ¿Verdad? Porque Dios nos equipa de esa manera. Bueno, cierro paréntesis y voy con los pastores y maestros. Característica número 1. El pastor debe ser maestro y viceversa. Porque yo no me imagino un pastor que no puede enseñar. No puede enseñar. El pastor tiene que ser pastor, ¿por qué? Porque tiene que atender a aquellos que el evangelista se está ganando. Y tiene que ser maestro porque les tiene que enseñar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿conocerán la verdad? Okay. Ya se ganaron el confitín. Ok, si no conocen la verdad el pastor, o sea, tiene que ser maestro. Si no, ¿cómo les va a enseñar? Pero sí puede ser, tiene que ser las dos cosas. Las dos no cosas. puede ser solo uno. No puede ser independiente. ¿Cuál es la diferencia de pastor a maestro? Ya lo acabo de decir, muchachos. Ya perdió lo que se ganó. Ya perdió Ya lo que se no. ganó. Llégueme el conflicto. Dice, también son llamados, ojo, hemos escuchado los nombres por ahí, ancianos, obispos, presbíteros, ¿Quién? supervisores y más. ¿Qué es un presbítero? Un pastor. Un pastor. Así lo llama la palabra de Dios. La palabra dice por ahí, no recuerdo, vamos a parafrasear, el que anhela obispado, Buena obra decía, ajá. Ahí después da las características, que es otro tema que también se puede enseñar. Dice, característica número 3. Son parte del primer grupo ganado por el apóstol. Ok, los pastores que se levanten aquí van a permanecer aquí. No es que van a mandar, dicen, tenemos que mandar un pastor de Asamblea de Dios para que atienda esta obra que se está abriendo. ¿Dónde va a estar el amor que va a tener esa gente por la obra si no la vienen a hacer? No es necesario, Dios lo va a confirmar. Lo que estamos viendo es la estructura real
de cómo realmente inició la iglesia primitiva. Así Pero es. es que Randall, vamos a lo mismo, es que nos han enseñado de que Dios usa solamente a ciertas personas. Ciertos. Por eso, o sea, la gente piensa que los que tienen autoridad son únicamente los pastores que vemos en el todo Sarcero, digamos, los pastores o sacerdotes, independientemente de lo que sea. Pero solo pensamos que ellos son los que tienen autoridad, entonces por eso es que la gente, o sea, nos han enseñado eso, ¿verdad? Que Dios no puede estar aquí entre nosotros porque no hay un pastor de esos. Ajá. De esos Ordenados por hombres. por hombres. Eso se llaman doctrinas de... Esa es la gran diferencia. Y lo que hablamos antes, los ministerios es Dios el que les da el llamado, no es un hombre. Pero resulta que sucede que en la religiosidad de los seres humanos, es que si a usted no le impusieron las manos y lo dieron con aceite, usted no está llamado por Dios y no tiene autoridad. Y el Espíritu Santo no puede orar por usted. Eso es lo que nos han enseñado. Se llama, nos adoctrinaron una doctrina mala, insana. Porque realmente el llamado viene de parte de Cristo. Y Él es el que lo demuestra, Él es el que da el respaldo. Ok, dice, cuarto requisito o cuarta característica: cuidan a los convertidos que el evangelista trae. Entonces, Leito está por allá repartiendo comida y hablando de la gente de Cristo, pero Leito no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque el Señor no se la puso. Entonces Leito necesita un cuerpo pastoral y de maestros, de muchos, no de uno. ¿Para qué? Para que atiendan a los que él se está ganando. Él los va a traer aquí. Esto es un hospital. Aquí va a llegar la gente enferma. Aquí va a llegar la gente necesitada. Y nosotros somos los doctores que aplicamos la medicina que es el Señor. O la gente se alarma porque la iglesia... Hay mucha gente que ha dicho que la iglesia no es un hospital. Este es el lugar para donde vienen los enfermos. Dejan todo su... Aquí es. ¿Y para qué? Para que sean sanados y después sean doctores también. Así es. Muy bien, dice. Deben ser muy conocedores de la palabra y aplicarla correctamente, con amor y disciplina. Tienen el trabajo de padres. Al pastor, si una persona no le llegó, no le voy a decir oveja porque no me gusta el término, si un hermano no le llegó, ese hombre se preocupa realmente en su corazón y lo llama. Y no lo llama por el diezmo que no dio, lo llama porque le importa el ser humano, lo llama porque le importa el nacido nuevo en Cristo Jesús. No lo llama por el diezmo, que no me perdone, que sí hay muchos lugares donde usted lo llama y usted no vino a dejar la plata ese domingo. Y si no digas, entonces sí, no importa. Es indigno si no diezma. Ay, Dios mío santo. A un padre, veamos, aquí lo está comparando. Dele gas. Métale gas, diría ¿Cómo va Elías. a ser posible que yo, si soy padre, mis hijas se pueden equivocar 1.000.000 de veces y yo las voy a seguir amando? Yo no les puedo decir que son indignas y que son inmundas y que no pueden servir a Dios porque se equivocaron. Porque se equivocaron. ¿Y quién dice que dar un diezmo? Que es una cosa que es totalmente salida del contexto. Es una equivocación. Ahí es donde entran todo lo que es la religiosidad. Porque, por desgracia, los pastores hoy en día se interesan por el diezmo, no por el nacido en Cristo, no por ese hijo que Dios les está trayendo a su vida. ¿Para qué? Para que lo formen y para que le ayuden a salir adelante. Dice, siempre debe haber varios en una congregación, es lo que estamos hablando. No puede haber solo un pastor. ¿Por qué? Porque los pastores... De verdad. Los pastores, el cuerpo pastoral, tienen que juzgar el trabajo también de su compañero y uno tiene que ser humilde para recibirlo. Bueno, pero ahí es donde entran también los ancianos de una iglesia. Correcto. Los ancianos son pastores. Por Sí. eso. Ajá. O sea, entonces en las iglesias está el pastor y están los ancianos que digamos, cuando Pero- están los ancianos de la iglesia, ese era el trabajo de nosotros. Pero ¿cuál era la autoridad que les daba el pastor de no, Río? no había autoridad Ok. porque ahí se hacía lo que el Entonces es una mala interpretación de cómo eres la Los estructura. ancianos son pastores. Ahí dice
Que los pastores y los ancianos es lo mismo, es el mismo nombre. La gente los separa, ¿para qué? Para tener vacas del portal, para tener siempre haya un superior. eso, para Porque tener cuando vacas se del trataba de portal. ellas, habían problemas. Que Cuando sirvan. uno les llevaba la contraria, había Para problemas. tener vacas del portal que sirvan. Sí. Pero realmente son lo mismo, eso no existe. Eso de ancianos que están por el lado del pastor, eso es un invento de hombre. Doctrina de demonios también, así lo vamos a llamar. Así es. Doctrina de demonios, dice. La palabra nunca habla de una congregación con un solo pastor. Nada más si quieren lo apuntan. Hechos 14:23, constituyendo ancianos. Tito 1:5, dejen ancianos en cada ciudad, está hablando de pastores. Santiago 5:14, si están algunos enfermos, llamen a los ancianos para que oren por ellos. O sea, están hablando de los pastores. Dice, la iglesia primitiva aplicaba la estructura de Moisés porque ellos descendían del judaísmo. ¿Y cuál era la estructura de Moisés? Que cuando ya Moisés se estaba volviendo técnicamente loco, digámoslo así, en palabras humanas, vino Dios y le puso sabiduría al suelo y le dijo, ponga hombres justos, de buen testimonio, según sus capacidades, sobre cientos, sobre miles y 10,000. Una estructura. Eso es una estructura. ¿Qué es lo que pasa? Cada congregación tiene que tener esos hombres capacitados según las mismas capacidades que el Señor les dio, atendiendo gente, pero no uno. Eso sería como decir, sería un cuerpo pastoral, que esos se van a ayudar unos a otros y van a velar. Y si Carlitos está fallando, entonces todos se van a venir en el amor de Cristo y le van a decir a Carlitos, va acá, sentemos. Sentimos que lo que usted está haciendo no es correcto. Vamos a tratar de solucionar la cosa. No es apiarse a nadie ni juzgar a nadie, es levantar a la que está Eso es exhortar. Y exhortar, ustedes saben qué significa realmente la palabra exhortar. animar. Animar. Eso es. Animarnos unos a otros porque es duro. Y los que quieran ver un poco más de requisitos, 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1-7, que son más requisitos. Ahora los manda al grupo, esos versículos. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Ahí me quedaron cabos sueltos, pero bueno, no importa. Ahí otras personas pueden deleitarse con esto mismo. Me hubiera gustado que fueran más, pero somos los que somos. No, pues, somos los que estamos los que somos. Esos eran los que Dios necesitaba que estuviéramos aquí.